un salario muy bajo. Vamos a charlar con Natalia Seligra, docente, dirigente de SUTEBA de La Matanza y dirigente también del PTS. Natalia, buenos días. Leo y Lu Ortega te Hola, saludamos. buen día, ¿cómo están? Bien, Buen vos. día. Bien. Bueno, estábamos viendo ahí el tema. Hoy arrancan las clases en la provincia. Se vuelve a clases presenciales, muchísima discusión. Y la pregunta para arrancar, o sea, ¿están dadas las condiciones? ¿Cómo la ven ahí? Mira, en primer lugar, los docentes somos los primeros preocupados por la presencialidad porque ustedes saben que para poder desarrollar, digamos, la actividad de enseñar y aprender, el vínculo físico, la presencia, el contacto es muy importante y obviamente el vínculo afectivo también con los estudiantes es importante la presencialidad. Ahora, esta noticia llega con bastante sorpresa para el conjunto de los compañeros en las escuelas, digamos, hay mucho rum rum, porque hasta hace una semana el gobernador era el principal opositor acérrimo contra Larreta, contra Cambiemos, con un gran debate de la presencialidad, y de repente un día al otro la provincia está habilitada cuando todavía hay altos casos, digamos, hay más de 400 casos cada 100.000 habitantes, cuando el año pasado los especialistas, digamos, planteaban que con 200 casos cada 100.000 habitantes ya era una situación de alarma, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría, o en países como Alemania, con 300 casos ya se suspendió toda la actividad. Entonces se ve con mucha preocupación cuando incluso los docentes y la comunidad educativa no está toda inmunizada, no está vacunada, incluso hasta hace pocos días nos están llamando para vacunarnos, y cuando es sabido que tienen que pasar 20 días para que vos tengas la inmunidad después de recibir la vacuna, por lo tanto que vamos a las clases en un momento de mayor frío, de mayor exposición a enfermedades, teniendo que tener las aulas abiertas para la ventilación cruzada. Por lo tanto, digamos, hay una sospecha y una gran incógnita entre los docentes de por qué se apuró tanto el gobernador, si más bien, en lugar de estar mirando los criterios epidemiológicos y el cuidado de la salud y el derecho a la educación, está mirando las encuestas, y no se trata más bien, digamos, de una medida electoral, ¿no? De una medida, digamos, para correr de la campaña electoral a Cambiemos con la bandera de la presencialidad en las escuelas, que es la que venía teniendo. Claro. Así que se ve con mucha preocupación. De todo esto que comentás, Natalia, el gobierno o alguno de los funcionarios, alguno de los voceros con autoridad sobre el tema, ¿han dicho algo? Porque, por ejemplo, el tema de las clases y el frío es algo que es extendidísimo, que llega, ¿no? De cómo se exponen ahí a situaciones realmente bastante insostenibles con los pibes y las pibas en los colegios. ¿De eso se ha dicho algo o simplemente anunciaron que se vuelve a clases y es esa la definición, digamos? Mira, hasta ahora lo único que se sabe es lo que dijo Kicillof en conferencia de Claro, prensa. Anunció que compraron los aparatos estos para medir el dióxido de carbono, que obviamente para mantener la ventilación cruzada, vos con ese aparato, digamos, te permite definir en qué momento tenés que ventilar el aula, pero, digamos, hasta ahora esto genera, digamos, una incertidumbre, porque hay muchas escuelas que ayer a la noche circulaban los mensajes que no pueden abrir porque no tienen las condiciones edilicias, porque no está planteado, digamos, en época invernal, digamos, la calefacción, porque no funcionan las estufas en las escuelas, y aparte por el tema de la ventilación. Entonces es una gran incertidumbre, y es una fachada, digamos, hablar de la presencialidad como garantizar el derecho a la educación, porque realmente la presencialidad sería una vez por semana para un grupo de alumnos, cada 15 días, digamos. No es que estamos hablando de una vuelta masiva de los estudiantes a las aulas, sino que es más bien una demagogia mediática, para decirlo realmente con todas las letras. No es la vuelta a la presencialidad del conjunto de los claro, estudiantes a las escuelas. claro. Bueno, y uno de los argumentos que aparece, esto lo dice Trota, que el estudiantado dice que bajó un 10%, que dejó la escuela por las condiciones de la pandemia, entiendo que es en lo que va del año, y por eso, entre otras cuestiones, plantea como un fundamento de la vuelta a la presencialidad. ¿Qué te parece estas declaraciones del ministro?
Sí, está dando cuenta del fracaso, digamos, de su política educativa desde que comenzó la pandemia. El propio gobierno reconoce que estos chicos no es que dejaron la escuela porque quisieron de manera voluntaria, sino que son expulsados porque no tienen las condiciones de la conectividad, en primer lugar, para hacer tareas virtuales, y por otro lado, es evidente que ha impactado muchísimo la crisis social y las medidas de ajuste que tomó el gobierno. En La Matanza, en el distrito donde yo soy docente, es muy notable, digamos, esta situación. Yo soy docente en secundaria y muchos de mis alumnos me cuentan, digamos, que tuvieron que ir a trabajar desde el año pasado a esta parte, porque sus papás, sus familias quedaron sin ingresos, sin trabajos, tienen que salir a changuear, a buscar un laburo para tener un sustento, y por supuesto muchas familias también dependían, por ejemplo, del IFE, que era un ingreso miserable, pero un paliativo que este año tampoco está. Entonces, mis alumnos son los alumnos de las familias que fueron expulsadas porque no pueden pagar un alquiler, que tuvieron que ir a tomar un terreno. Bueno, acá hay varias expresiones de eso, como es el barrio Nueva Unión, Los Ceibos en González Catán. O sea, son esas familias que son expulsadas literalmente de la educación, porque imagínate, no tienen derecho a la comida, no tienen derecho a la vivienda, mucho menos tienen garantizado el derecho a la educación. Entonces, creo que las declaraciones de Trota dan cuenta de esto. Es un cinismo muy grande del gobierno reconocer esta situación. Incluso los propios docentes somos parte de esa situación. O sea, hoy una maestra está con un salario absolutamente degradado. Nosotros tenemos un salario de una maestra de 40.000 pesos, que es la mitad de la canasta familiar, y tenés un montón de compañeros, como ustedes decían en el inicio, que están sin trabajo. O sea, la docencia tiene un sistema de precariedad donde trabajamos todos los años a través de suplencias. Desde el 2020 no se crearon cargos, no existe, digamos, ese trabajo precario de las suplencias, y hay 50.000 docentes que hoy están sin trabajo, que vivían de planes socioeducativos miserables, precarios, pero hoy tampoco lo tienen. Están en la indigencia pidiendo alimentos en los comedores, en el desarrollo social, donde se encuentran también con las mamás de sus alumnos que están en la misma situación. Entonces creo que las declaraciones dan cuenta de eso, y es lo que nadie quiere hablar. No quiere hablar ni el gobierno ni la oposición de derecha, y por eso hablan de la presencialidad con un cinismo total, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, cuando se habla en general de los problemas quizás de la educación pública y todo, se va rápidamente a aspectos que efectivamente son un problema, lo edilicio y demás. Este último aspecto que planteabas, Natalia, respecto, por ejemplo, de la situación de absoluta precariedad de los docentes y la situación en la que se tienen que hacer cargo, además de dar clases en estas condiciones y todo, parece muy, muy poco. Claro, además esta gestión, ¿no?, de la educativa bastante desastrosa, de que tenés un sector de docentes sin trabajar y otro sector que está totalmente sobrecargado. Y bueno, recordemos que estamos hablando con Natalia Seligra, que es docente y dirigente de SUTEBA La Matanza. Natalia, vos sos parte de un sindicato combativo. Ante esta situación, ¿qué plan están discutiendo o están proponiendo desde el sindicato? Mira, como les decía al principio, es una situación de mucha sorpresa y de liberación en las escuelas. A medida que nos fueron convocando, se fue debatiendo por escuelas, hicimos asambleas el lunes. Nosotros en principio planteamos un rechazo a estas condiciones de la vuelta a la presencialidad, ¿no? O sea, por los criterios epidemiológicos que decía antes, pero también por todas estas demandas postergadas que tenemos, que el gobierno no las viene escuchando. Entonces, hoy y mañana hacemos un paro en rechazo a esta política, y estamos convocando a seguir desarrollando asambleas en las escuelas. Ya el año pasado aprendimos a organizarnos en esta situación, pusimos en pie comités de seguridad e higiene en las escuelas. Estamos planteando seguir desarrollándolos porque creemos que ahí está nuestra fuerza, nuestros aliados, que son las familias, los estudiantes, y obviamente otros sectores de trabajadores que también enfrentan el ajuste. En nuestro caso, en La Matanza, estamos junto a los trabajadores de la salud, que están también denunciando su situación. Estuvimos en el Puente Pueyrredón con los trabajadores que también resisten al ajuste, que bueno, ustedes vienen denunciando y mostrando acá la respuesta que hubo del gobierno, que fue represiva. Entonces, en ese sentido, creemos que esta situación es muy importante, la unidad del conjunto de los trabajadores para dar una salida a esta crisis, porque en vistas, digamos, del ajuste fiscal que propone el gobierno, siguiendo las recetas del FMI, la estamos pagando nosotros. Bueno, no estamos dispuestos a seguir pagándola, y por eso la escuela también la buscamos como un centro de organización para el conjunto de los estudiantes, la familia y otros trabajadores. Natalia González Seligra, comentándonos un poco
sobre la vuelta a clases y antes de